Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar sobre la rinitis alérgica y la nueva normalidad. Bien sabéis que pues la rinitis alérgica es una de las principales causas de atención en atención primaria y más en esta época del año. Como sabéis también, es una muy importante dato de prevalencia. Mucha gente, entre un 10 y un 25% de las personas de la población padecen este problema de salud al que en ocasiones no se le da una importancia excesiva, pero si preguntas un poco a fondo a los pacientes, realmente produce una morbilidad muy importante, una ausencia al trabajo también importante, también lógicamente muchos niños tienen problemas para asistir a la escuela en alguna época del año, más en esta. Y bueno, yo creo que en esta tarde, esta reunión que vamos a hacer durante una hora, perdonad porque hemos empezado un poquito tarde por los problemas técnicos que hemos tenido, pero intentaremos pues hacer un repaso del manejo de la rinitis alérgica en atención primaria, pues empezando lógicamente, por los síntomas que produce, cómo se diagnostica, cómo se clasifica, cómo se trata. Hablaremos de tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Y bueno, lo abordaremos con dos compañeros, un médico de familia que ahora os presentaré, y luego os presentaré también a un alergólogo que, cada uno en su papel yo creo que nos aportarán pues unas instrucciones claras sobre aquello que debemos conocer en atención primaria. Os recuerdo también que tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas un mensaje para formular vuestras preguntas. Y yo os animo a que pues a lo largo de toda la exposición, en este tiempo que tenemos, pues podáis hacer y hagáis todas las preguntas que se os ocurran, y todas aquellas que desde luego pues de alguna forma susciten alguna duda, pues que intentaremos resolverla después en la parte de debate, ¿no? Bien, pues paso a presentar en primer lugar a mi compañera Cecilia Mato. Cecilia es especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en Mallorca, en el Centro de Salud Pont d'Inca, en Marratxí, y ella nos va a hablar del abordaje de la rinitis alérgica en la consulta de atención primaria. Ella pertenece al grupo de respiratorio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y también al grupo de respiratorio de Balear, al de la IBANFIC. Pues cuando quieras, Cecilia, sin más dilación, te paso la palabra. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta webinar. La idea es demostrar cómo se aborda desde atención primaria o intentar hacer como un poco los pasos sucesivos para que el paciente no se encuentre hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto, y si fuese necesario, las derivaciones, que ya lo comentará mi compañero posteriormente. La rinitis alérgica es una patología crónica que sobre todo es de vías aéreas superiores, que tiene un deterioro muy importante en la calidad de vida de los pacientes, que puede afectar tanto a niños como a adultos. Las incidencias se estiman entre los 5 y los 35 años, y de lo más importante es que provoca un gran impacto socioeconómico. Y como bien decía Jesús, los pacientes suelen banalizar los síntomas, por lo que no es un motivo de consulta al que acudan frecuentemente. La prevalencia mundial se oscila que es entre un 10 y un 25% de la población. En Europa, según los datos estimados, pueden ser entre un 20 y un 40%. Así que se ha evidenciado que hay un aumento progresivo de la prevalencia y que es una de las 10 causas de los motivos de consultas más frecuentes en la atención primaria en nuestra consulta. Tiene morbilidad significativa, que luego explicaré un poco más más detalladamente, y que sí que es verdad que afecta la calidad de vida de las personas, con pérdida de productividad y absentismo, tanto laboral como escolar. Este es un estudio que es el estudio Feiring, que se hizo en el 2016, es un estudio español de un año de duración, en el cual participaron aproximadamente 100 centros sanitarios y alrededor de unos 500 pacientes. De lo importante de esto era calcular los costes estimados, más o menos indirectos y directos, de las causas de la rinitis en los pacientes. La conclusión fue que tienen un gran impacto económico, ¿vale? Tanto los costes directos como los indirectos. Pero algo que no se solía tener en cuenta es que los indirectos son muy importantes. Se calcula que más o menos estos pacientes gastan al año entre 2.300 y 3.000 euros, de los cuales el 75% corresponden al absentismo y la productividad laboral. La definición es un proceso inflamatorio de vías aéreas superiores que tiene 4 síntomas cardinales, que es la rinorrea anterior o posterior, los estornudos, que suelen ser en salva, la obstrucción o la congestión nasal, que suele ser el síntoma que más molesta,
y el prurito nasal. Estos síntomas tienen que estar presentes durante 2 o más días consecutivos y al menos 1 hora en estos días. Los síntomas los pacientes los refieren como diferentes cosas. La obstrucción nasal suele ser la respiración bucal o cuando tiene la sensación de voz nasal, los dolores de garganta frecuente, la sensación de oídos taponados. La rinorrea es, o la rinorrea serosa, o la necesidad de estar todo el tiempo sonándose la nariz, o como si tuviesen carraspeo. El prurito suele ser, palatino o faringio, los estornudos en salva, y pueden tener otro tipo de sintomatología, como la hiperemia conjuntival o el prurito ocular. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿vale? Pero ese es el diagnóstico de la rinitis. Para diagnosticar que es una rinitis alérgica es importante hacer una buena exploración física y las pruebas complementarias. Sí que nos ayuda un poco a valorar la estacionalidad de los síntomas que siempre aparecen durante la misma temporada y que además los pacientes suelen presentar síntomas oculares y nasales, y siempre en relación con un aeroalergeno. Las pruebas complementarias más utilizadas suele ser el prick test o la punción intradérmica, la determinación de la IgE específica, pero estas pruebas son importantes siempre correlacionarlas con la clínica, porque los pacientes pueden tener las pruebas positivas, pero al no tener sintomatología no tienen ningún diagnóstico. Las pruebas cutáneas que dijimos que es el prick test, es la introducción de un alérgeno y cómo se observa la reacción en la piel. En general hacen una BON, que sería una pápula eritematosa, a los 15 o 20 minutos de la aplicación. Tienen una sensibilidad y una especificidad muy elevada. Así que hay que tener en cuenta que los antihistamínicos pueden inhibir este tipo de reacción, entonces por eso es que suspenderlos al menos 7 días antes de realizar la prueba. Otro tipo de fármacos que pueden suspenderlos también son los antidepresivos tricíclicos y en ocasiones los corticoides tópicos. Como contraindicación relativa solamente que tenga el paciente eczema. La determinación de IgE específica sérica tiene un poquito menos de sensibilidad, pero mucha especificidad. Y si no se dispone de prick test, se podría utilizar. Sí que es verdad que, como es una prueba también bastante eficaz, en esta época sobre todo, en los que intentamos que los pacientes no acudan tanto a las consultas con el coronavirus y esto, quizás las pruebas cutáneas quedarían un poquito más relegadas y a lo mejor hacer más IgE específicas. Si así todas estas dos pruebas no salen negativas, lo siguiente es hacer una prueba de provocación nasal, ¿vale? Que esto sería la prueba de referencia en el diagnóstico. Entonces, si tenemos un paciente al que sospechamos que por clínica, tanto rinorrea, estornudos y obstrucción nasal, puede ser alérgico, hay que valorar la estacionalidad de los síntomas. Si los síntomas aparecen en las mismas épocas del año, si además se acompañan de síntomas oculares bilaterales como picor, lagrimeo o enrojecimiento, se podría valorar por clínica que el paciente fuese alérgico. Pero para confirmar la rinitis alérgica es importante las pruebas diagnósticas, como expliqué anteriormente. Lo que se intenta hacer es evaluar los síntomas. Se pueden utilizar de diversas formas. Una de las formas más sencillas, sobre todo también en los niños, son con escalas visuales analógicas, donde el 0 es donde el paciente no tiene síntoma y el 10 es cuando el paciente tiene muchos síntomas. Se valora más o menos que entre el 0 y el 2 el paciente está controlado, entre el 2 y el 5 medianamente controlado y a partir de 5 que el paciente tiene los síntomas controlados. Otra manera de evaluar los síntomas, esto parece un poco engorroso, pero es simplemente mostrarles un ejemplo de un esquema, de un cuestionario. Hay diversos cuestionarios, pero de lo más importante es que se valoran eso. Si el paciente tiene síntomas, cómo le afecta a la actividad diaria, al sueño, o si tienen afectaciones psicológicas. Como dije anteriormente, se clasifican según la duración, pero lo que más importa es el criterio temporal, si son pacientes que tienen rinitis solamente de manera estacional o si la tienen de forma persistente. Si es intermitente, los síntomas duran menos de 4 días a la semana, durante menos de 4 semanas consecutivas, y cuando son persistentes, son más de 4 días a la semana, al menos durante más de 4 semanas. Y según la gravedad, se pueden clasificar en leves, moderados o graves. Los leves es cuando no tienen afectación de sueño, ni afectación de sus actividades habituales, ni afectación de sus tareas laborales escolares y que no tienen síntomas molestos. Los moderados es cuando tienen 1, 2 o 3 de los síntomas anteriores y los graves es cuando presentan los 4 ítems. Las clasificaciones son importantes sobre todo de cara al tratamiento. Es importante abordar en estos pacientes el tratamiento no farmacológico. Es un poco controvertido, pero sí que se ha demostrado, y sobre todo en los que tienen rinitis conjuntamente con asma, que los pacientes mejoran mucho los síntomas. Hay que tener en cuenta que pueden ser alérgicos a los ácaros, entonces siempre hay que tener los consejos como mantener humedad entre un 30 y un 50%, limpiar los filtros de aire acondicionado, tener cuidado cuando se limpie el hogar de que el paciente no esté presente, retirar si es posible cortinas, peluches, alfombras, moquetas y libros. Utilizar siempre, si es posible, aspiradora para no levantar todo lo que sea polvo y en lo posible limpiar todo lo que fuese ropa de cama y los colchones, que es donde suelen existir.
El otro tratamiento no farmacológico que sería importante, sobre todo de acuerdo, ¿no?, por ejemplo, al polen, tener en cuenta las épocas de polinización. Entonces se intentan ventilar la casa sobre las 12 del mediodía, es que los horarios de donde más polen hay es entre las 5 de la mañana y las 10. Evitar, ¿no?, hacer actividades fuera de casa, como tender la ropa afuera, o evitar, ¿no?, los días que sean secos y ventosos, que son los peores. Cuando llueve arrastra polen y de esa manera en principio disminuyen los síntomas. Y después también tener en cuenta si el paciente tiene, ¿no?, alergia específicamente a las mascotas, a los pelos, a la saliva, a la orina y todo esto, para extremar las medidas de higiene. Como tratamiento farmacológico se clasifica en tratamiento farmacológico local y tratamiento sistémico. Del tratamiento farmacológico local, la mayoría suelen ser intranasales, se pueden utilizar glucocorticoides, influyen mucho a nivel de la obstrucción nasal, el prurito y la rinorrea. El problema que pueden llegar a tener es que demoran 6 a 8 horas en hacer efecto y que tienen un efecto máximo a las 2 semanas. Se pueden utilizar tratamientos prolongados sin ningún problema porque no tienen efectos adversos sistémicos, y de efectos locales son casos como por ejemplo la irritación, la sequedad local. De los antihistamínicos locales pueden ser intranasales u oculares en colirio. El más utilizado suele ser la celastina y la levocabastina, y tienen escasa absorción sistémica también. Como ventaja tienen que empiezan a actuar a los pocos minutos de la instilación. Y de desventaja es el sabor amargo. Estos en general, como tienen efecto rápido, se utilizan en las rinitis intermitentes. Luego después está la combinación de un glucocorticoide con un antihistamínico también intranasal, que es el propionato de fluticasona conjuntamente con la celastina. Tiene una eficacia superior, por una potencia superior, y además tiene de ventaja que tiene un inicio de acción muy rápido, en 5 minutos. Y en general se considera, por las guías actualmente, como tratamiento de primera línea en las rinitis moderadas graves. Como tratamiento farmacológico local también se pueden utilizar los anticolinérgicos, como el bromuro de hipertropio. Este sí que es eficaz en la rinorrea, pero en el resto de los síntomas no suele tener efecto. El cromoglicato disódico no se utiliza mucho, solamente sería seguro en mujeres embarazadas y en niños. Y los vasoconstrictores, que son los descongestionantes, del tipo de la nafasolina, oximetazolina y fenilefrina, tienen efectos adversos importantes sistémicos, pero se pueden utilizar, ¿no?, porque es verdad que mejora mucho la obstrucción, sobre todo, que es lo que al paciente le molesta mucho. Tienen un efecto creciente de rebote, por lo que hay que utilizarlo muy poquito, solamente entre 5 o 7 días, y en algunas guías utilizan como 10. Y si se utilizase más tiempo, pueden dar lugar a una rinitis medicamentosa. A nivel sistémico, se utilizarían los antihistamínicos de segunda generación, que son los no sedativos. Se utilizarían los de segunda generación por la disminución de los efectos secundarios. En general, las potencias son más o menos iguales de todos, y sí que mejoran prácticamente todos los síntomas, excepto la obstrucción nasal. Los corticoides orales solo en pautas muy cortitas, y sería cuando no puedo controlar los síntomas del paciente con todos los tratamientos anteriores. Y como un inhibidor, un antileucotrieno, que sería el montelukast, este disminuye los síntomas y mejora la calidad de vida comparado con placebo, pero sí que su efecto es bastante menor que común en el resto, ¿no?, el resto de los medicamentos. Como algoritmo diagnóstico, más o menos sería este, que parece como muy engorroso, pero es bastante sencillito. Este es de la GEMA 5.0, que es de este año. Entonces, clasificaría la rinitis si tiene síntomas intermitentes o síntomas persistentes. Si los síntomas son intermitentes, habría que valorar si son leves o moderados graves. Si son leves, sin orden de preferencia, puedo utilizar un antihistamínico oral o intranasal o un descongestionante o un inhibidor de los leucotrienos. Y si tengo una rinitis que sería intermitente, moderada, grave, al igual que si fuese persistente, leve, el tratamiento es igual. Sin orden de preferencia, un antihistamínico oral o intranasal o un descongestionante o un glucocorticoide intranasal, o la combinación de fluticasona con acelastina, o un antileucotrieno o una cromona. Siempre los pacientes hay que revisarlos, bueno, aquí en esta guía es a las 2 o 4 semanas, en otras guías es más frecuentemente, y hay que valorar si el paciente continúa con síntomas, aumentar un escalón, y si mejora con el tratamiento, por lo menos hay que dejarlo durante un mes. Si el paciente presenta síntomas persistentes y tiene, ¿no?, moderado grave, en orden de preferencia sería, en primer lugar, en la combinación de la fluticasona con la celastina, en la combinación intranasal, y en segundo lugar, la otra opción sería un glucocorticoide intranasal, al que se le podría o no añadir un antihistamínico oral o un antileucotrieno. Como bien dije, hay que revisar a los pacientes a las 2 o 4 semanas para valorarlos. Si el paciente mejora, puede intentar desescalar. Si el paciente no mejora, hay que valorar que realmente sea correcto el diagnóstico, que el paciente realmente esté utilizando la medicación, la adherencia, y cómo lo está utilizando, e indagar otro tipo de causas. Si puede valorarse, ¿no?, si tengo que subir escalón,
añadir o aumentar, por ejemplo, un glucocorticoide intranasal. Si tiene más rinorrea, puedo añadir hiperatropio. Y si tiene mucho bloqueo, se podría valorar un descongestionante, como dijimos, solo en pautas muy cortas. Lo que dijimos anteriormente, ¿no? Lo más importante sería lo de la evitación de todo lo que sea los irritantes y los alérgenos a nivel no farmacológico. Y si además tiene conjuntivitis del paciente, se pueden valorar de tratamientos, vendría a ser intraoculares, como los antihistamínicos o las cromonas. Este sería otro tipo de algoritmos en los cuales los pacientes se clasifican en no tratados y sí tratados, que ahora los comentaré más adelante. Estos son pacientes sin tratamientos en los cuales se les pasa una escala visual analógica. Si la escala visual analógica es menor de 5, que se considera que está bastante bien de síntomas, llamémosle, se puede iniciar cualquier tratamiento de primera línea, que sería un antihistamínico oral o intranasal, un corticoide inhalado, un antrilocotrieno o la combinación de acelastina, fluticasona. Si el paciente tiene una escala mayor a 5, hay que iniciar tratamiento, en principio. Si es una rinitis intermitente, con cualquiera de los anteriores. Pero si es una persistente, ya hay que iniciar con la doble terapia celastina, fluticasona o con corticoides intranasales. Aquí se valora, bueno, supuestamente habría que reevaluar al paciente cada día, que es como un poco precoz, pero bueno, si no, más o menos sería cada 48-72 horas. Si el paciente continúa sin síntomas con una escala menor a 5, se puede continuar tratamiento, o si no tiene síntomas, valorar desescalar. Si el paciente persiste con una escala visual mayor, hay que volver a valorarlo y quizás derivar al especialista si lo está haciendo todo correctamente. Y en pacientes que ya lleven tratamiento, esto lo explicará también mejor mi compañero ahora, el alergólogo, en un momentito, pero en principio no, se vuelve a valorar lo mismo, que la escala visual analógica sea menor a 5 o mayor a 5. Si es menor a 5 y el paciente ya está tratado con cualquiera de los de primera línea, se valora. Si es una rinitis intermitente sin exposición a alérgenos, disminuir o discontinuar el tratamiento. Si es una rinitis persistente o con exposición a alérgico, mantener o aumentar el tratamiento. Reevaluar al paciente. Si tiene una escala visual analógica menor a 5, se puede continuar el tratamiento si sigue con síntomas. Si no tiene síntomas, valorar desescalar. Si tiene una escala visual analógica mayor a 5, se puede aumentar el tratamiento tanto a corticoides intranasales como la combinación de fluticasona, celastina, y se vuelve a reevaluar lo mismo cada día hasta el 7º día. Al bajar la escala visual por debajo de 5, se puede continuar con el tratamiento si sigue sintomático o intentar desescalar. Y si el paciente continúa con una escala visual mayor a 5, se valora la derivación al especialista para inmunoterapia. Esto me pareció algo interesante y novedoso. Esto es un estudio que se hizo en el 2018, en el cual lo que se intenta valorar es la contaminación ambiental. Entonces, bueno, se analizan las relaciones entre el asma, la rinitis alérgica, la alteración del sueño y la afectación de la calidad de vida y contaminación ambiental. En este se intenta utilizar aplicaciones móviles que hay de Apple y de Android, y lo que se intentaba valorar era monitorizar síntomas, los alérgenos, la calidad del sueño y la contaminación. La idea de todo esto era educar a los pacientes para también valorar qué consecuencias y qué impactos tienen a nivel del sueño y sobre todo en relación con enfermedades crónicas. Nuestros pacientes, por ejemplo, hipertensos que tengan mala calidad de sueño tienen un mal control en general de su patología de base. Lo que también se valora es evaluar las implicaciones a nivel de contaminación ambiental. Entonces, como un poco concluyendo, lo importante en el diagnóstico de estos pacientes es valorar la clínica. Son pacientes que suelen subestimar los síntomas, que los banalizan, que consideran que no es importante, entonces a veces hay que, ¿no?, como un poco atar cabos. Sí que es importante realizar las pruebas de alergia, ya que sin ellas ya no podemos diagnosticar que sea para que no son sensibles. Tener en cuenta que tiene una prevalencia mundial muy alta, que es uno de los 10 primeros motivos de consulta por el cual el paciente acude a atención primaria. Luego la morbilidad, son pacientes que tienen eso, alteración del ánimo, astenia, que se encuentran muy cansados, que les cuesta realizar actividades sociales, laborales, escolares, con lo que eso conlleva a nivel, ¿no?, de absentismo y de productividad. Es bastante importante, sobre todo en los pacientes asmáticos y riníticos, evitar factores desencadenantes. Y en nuestro caso, desde atención primaria, hay que hacer un diagnóstico y un abordaje importante, tanto, ¿no?, a nivel del diagnóstico, de la clasificación, y que eso también repercutiría en el tratamiento de nuestros pacientes. Y bueno, nada. Para comentarles así como un detalle, en la página de la CENFIC está el programa Bitácora, que lo que intenta hacer es acercar a los médicos de familia, sobre todo en patologías frecuentes, e intentar, ¿no?, resumirlas un poco. Entonces hemos hecho con el doctor Jesús Molina, que habló anteriormente, un documento de consulta rápida de rinitis alérgica al que pueden tener acceso con la información más o menos de lo que hemos comentado. Y bueno, nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Gracias, te has tenido estupendamente al tiempo y bueno, pues has hecho un excelente, ¿no?, resumen de todo lo que tenemos que saber de rinitis alérgica. Bien, pues a continuación voy a intervenir yo. Bien, si me dejáis el pasador. Bueno, yo soy Jesús Molina, soy también médico de familia. Soy ahora mismo el coordinador del grupo respiratorio de SENFIC y bueno, pues también pertenezco al comité ejecutivo de GEMA, de la Guía Española para el Manejo del Asma. Y yo creo que bueno, también es un buen momento precisamente para hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Se puede controlar el asma sin tratar la rinitis? Bueno, pues esto efectivamente, y más en este tiempo, debemos decir que clarísimamente existe una relación, una íntima relación entre la rinitis y el asma. Este va a ser un poco el guión de mi presentación, que bueno, ya veréis, será breve, precisamente para hacer hincapié en 2 o 3 puntos clave, ¿no? La epidemiología, datos de la historia natural, la fisiopatología, la gravedad y el control y, por supuesto, el tratamiento que ha de tener en cuenta ambas patologías, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ya como veis ahí, las citas son de hace ya bastantes años, 20 años, sabemos que, bueno, pues que muchos asmáticos padecen rinitis y bueno, pues una recomendación que siempre se hace es precisamente a todos los pacientes asmáticos habría que preguntarles por la posible existencia de una rinitis alérgica. En este sentido, y bueno, pues conociendo los datos a nivel internacional, pues hace ya también unos años hicimos entre pues, la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEAIC, también la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y SENFIC, pues varios estudios precisamente para determinar cuál era la comorbilidad de la rinitis y del asma, en concreto en España, ¿no? Son 3 estudios que, como veis ahí, el RINAIR se realizó en neumología, en las consultas de neumología, incluyendo 700 pacientes. El estudio NEAIR se realizó en las consultas de alergología, 1000 pacientes, como veis, y el RINOSMAIR, que bueno, pues seguro que alguno de vosotros participó en él, se realizó en atención primaria, bueno, e incluimos 4000 y pico pacientes, ¿no? Los datos son, bueno, pues llamativos, pero se esperaba, ¿no?, los resultados y vamos, son concordes a lo que está publicado en la bibliografía internacional, ¿no? El estudio RENAIL, el que se realizó en neumología, bueno, pues se apreció, se objetivó que el 71% de los pacientes asmáticos presentaban rinitis. Muy parecido el resultado al que se realizó en atención primaria, el 71,2% de los pacientes asmáticos. Y en los servicios de alergología, en el estudio del NEAIR, bueno, pues casi el 90% de los pacientes con asma presentaban rinitis. Lógicamente, en alergología, bueno, pues luego Darío nos hablará de ello, pero efectivamente los pacientes van muy dirigidos y estas 2 comorbilidades, desde luego, están muy relacionadas, íntimamente relacionadas en los pacientes que ellos ven. Bueno, podemos concluir que, en definitiva, y en nuestro país, ¿no?, entre el 71% y el 90% de los asmáticos pues tienen una rinitis alérgica. Sabemos también, este es datos del que se realizó en atención primaria, que los asmáticos, además que tienen rinitis, son más jóvenes que los asmáticos que no tienen rinitis, ¿no? Y bien, esta es la pregunta, ¿no?, de mi charla, pero es una pregunta que también nos hicimos para, bueno, pues responder unos años después. Se publicó en el 2012, como veis ahí, y se realizó también entre las 3 sociedades este estudio, el estudio MAGIC, en el que se incluyeron 1.286 pacientes precisamente para intentar responder a esta pregunta. Bueno, pues la verdad es que los datos fueron bastante llamativos, ¿no?, porque muchos de los pacientes diagnosticados de asma no estaban bien controlados. Y sobre todo, y en la relación, y buscando la relación entre el asma y la rinitis, vimos clarísimamente que a mayor gravedad de la rinitis también se controlaba peor el asma. Historia natural, bueno, pues la rinitis alérgica claramente es un factor de riesgo para el desarrollo de asma y que en muchas ocasiones pues puede preceder en pacientes, sobre todo más jóvenes, adultos jóvenes también, a la aparición de asma. Y que tiene también una fisiopatología común, ¿no? Hay una sensibilización a alergenos en muchas ocasiones en ambas patologías, hay una inflamación compartida. Hablaremos de vía aérea única y, sobre todo, Darío hablará más adelante con más detalle. Y hay unas consecuencias clínicas precisamente de esta relación, de esta íntima relación, ¿no?
Tienen desencadenantes comunes las dos enfermedades, alergenos de exterior, alergenos domésticos, incluso antiinflamatorios, por ejemplo la aspirina. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen rinitis alérgica, que tienen asma, cuando utilizamos aspirinas y otros antiinflamatorios. Y que además comparten un proceso inflamatorio a los dos niveles, ¿no? Tanto en la mucosa nasal como en la mucosa bronquial. Como veis ahí, la infiltración por eosinófilos es una de las claves en la patogenia de esta enfermedad. Y además, si nos vamos a buscar datos clínicos, también los tenemos, ¿no? He elegido estos datos de la base de datos británica, MediPlus, porque incluyen a muchísimos pacientes. Como veis ahí, más de 27.000 pacientes incluidos en estos estudios, donde se vio clarísimamente pues, que en este caso la rinitis alérgica aumentó las posibilidades de hospitalización por asma en un 40% en esos pacientes que tenían ambas patologías, ¿no? Y que además los pacientes que tenían asma y rinitis alérgica utilizaban mucha más medicación de rescate, básicamente porque no tenían bien controlado su asma. Sabemos también, y bueno, pues se evaluó, esto también está extraído del estudio español, que el tratamiento de la rinitis en pacientes con asma concomitante reduce claramente el riesgo de exacerbaciones graves, como podéis ver en esta gráfica. Y que, bueno, que sí sabemos ya de hace tiempo que a mayor gravedad de la rinitis también hay una mayor prevalencia de asma, que estos pacientes con asma tienen un asma que es más difícil de controlar y que, lógicamente, van a utilizar pues, muchos más recursos sanitarios por su enfermedad, ¿no? Por eso, de hace tiempo, ¿no?, se habla de una vía respiratoria o de una enfermedad que hay que abordar integralmente, ¿no? Y todo ello tiene una consecuencia claramente pues, terapéutica, ¿no?, donde tenemos que incluir bueno, pues, tratamiento farmacológico, tratamiento educacional, por supuesto, medidas de evitación alergénicas y valorar la inmunoterapia siempre que sea necesario. Y todo esto es tan importante que, lógicamente, también la nueva guía española para el manejo del paciente con asma, que se presentó hace escasamente un mes, GEMA 5.0, pues tiene un capítulo específico relacionado y bueno, pues abordando este problema de salud directamente, ya os digo, relacionado en el paciente con asma. Ambas patologías están íntimamente relacionadas y bueno, pues se ha visto y también se comenta, ¿no?, que para controlar el asma, lógicamente hay que abordar muchos aspectos y entre ellos, y causa de un asma mal controlada, está por supuesto la baja adherencia al tratamiento, la exposición a posibles desencadenantes y por supuesto también las comorbilidades, entre las que se encuentra la rinitis alérgica, por supuesto, el reflujo gastroesofágico, una serie de aspectos o de enfermedades o patologías que tenemos que tener en cuenta cuando el paciente con asma no está bien controlado, ¿no? Y hace una recomendación específica, ¿no?, y comenta que, bueno, específicamente ya os digo, que para planificar una estrategia que hay que hacer para el control del asma hay que investigar, por supuesto, la existencia de la rinitis y hay que planificar una estrategia de tratamiento integral. Y esto pues me lleva a una conclusión porque, bueno, no es fácil a veces encontrar que todos los documentos de consenso, ARIA es el documento a nivel de rinitis alérgica más conocido a nivel mundial, pero GEMA o GINA, que también es el documento a nivel internacional más conocido de asma, están de acuerdo precisamente en cómo abordar estos pacientes que tienen estas dos patologías, ¿no? Y dicen clarísimamente que la relación entre la enfermedad, entre ambas mucosas, hace necesario que el abordaje sea único en términos tanto de diagnóstico como de tratamiento, y esto va a permitir un mejor control de la rinitis alérgica y del asma, de ambas patologías. A todos los pacientes con rinitis alérgica habría que buscar si pueden tener o presentar asma bronquial. Que los pacientes con asma, lo contrario, también deben ser siempre evaluados sobre la posible existencia de rinitis y que además la estrategia de abordaje, la estrategia de tratamiento que combine este abordaje de las vías tanto respiratoria superior como inferior mejora el control de las dos patologías frente a realizarlo por separado. Por mi parte, nada más, daros las gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, a la siguiente presentación, que se titula Papel del alergólogo en la rinitis alérgica, en concreto persistente, por supuesto, criterio de derivación, y la va a realizar el doctor Darío Antolín Américo. Darío, de tuteo, le conozco ya desde un tiempo. Es especialista en alergología, es adjunto del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. En este momento también es secretario de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
Es editor de la newsletter y miembro de la Comisión de Comunicación de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, experto en planificación estratégica por el ESADE Business School. Es máster también en Dirección Médica y Gestión Clínica por la Escuela Nacional de Salud. Tengo varios folios de su currículum. Experto universitario en asma grave por la Universidad CEU San Pablo, también ligado a un programa de formación de la Guía Española para el Manejo del Paciente con Asma. Y bueno, es autor de numerosos artículos científicos, nacionales, internacionales, de muchos capítulos de libros. Y está muy interesado en las nuevas tecnologías, en la rinitis, por supuesto, en el asma, también en la inmunoterapia, la planificación estratégica y la comunicación. Bien, él nos va a hablar de este paciente ya con asma, con rinitis alérgica persistente, nos va a dar datos clínicos, nos va a hablar de tratamiento, por supuesto, nos va a hablar de lo que os comentaba de la vía aérea única y de criterios de derivación. Y, por supuesto, hablaremos también precisamente de la nueva normalidad y cómo vamos a relacionarnos, porque la relación va a tener que cambiar seguramente entre atención primaria y, en este caso, alergología. Pues, Darío, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Senfic y a Mylan también por la oportunidad. Y bueno, voy a dar mi perspectiva, que obviamente es probablemente personal, pero que realmente al final vemos los mismos pacientes, con lo cual al final lo importante es el paciente, ¿no? Y como comentaba antes Cecilia, en cuanto a la rinitis alérgica, yo siempre hablo de la regla de los 4, ¿no? Es decir, 4 días en semana, 4 semanas de forma consecutiva, indica si es intermitente o persistente, pero luego también en cuanto a la gravedad, pues el tema de la rinitis moderada, sería aquella rinitis que le resulta molesta al paciente, es decir, moderada molesta, yo creo que es una rinitis que realmente afecta al sueño o a las actividades, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo moderado es lo molesto, ¿no? Que puede ser muy molesto y afectar también al sueño, y entonces convertirse en grave, ¿no? Pero en cuanto a la rinitis alérgica o no alérgica, como también comentaba antes Cecilia, hay veces que se hacen pruebas cutáneas, se hace IG específica, y teniendo el paciente esos síntomas que luego veremos que pueden ser estacionales o no, según el tipo de alergia al que tenga afectación, pues hay un grupo nada despreciable de pacientes que entrarían dentro de aquella rinitis o esa congestión nasal, con estornudos, con obstrucción nasal, con rinorrea, que realmente no, siendo estacional, por ejemplo, el paciente dice, pues me ocurre de abril a junio, julio, y le ocurre incluso anualmente, pero incluso se le trata y mejora, pero va empeorando poco a poco, etcétera. Siempre hay que tener en mente también que un porcentaje de esas rinitis supuestamente alérgicas, pero con prueba cutánea negativa o con IG específica también incluso a veces negativa, puede ser una rinitis alérgica local, que luego comentaré un poco más, y que es lo que ha comentado también Cecilia sobre el tema de la provocación nasal, ¿no? Pero vamos también un poco a lo que comentaba antes Jesús, pues en cuanto a la vía aérea única, ¿no? Es decir, siempre es fundamental que un paciente con asma sea estudiado de rinitis, es decir, se habla de que hay veces que hay un control no adecuado de los pacientes con asma, y es porque estamos no tratando o infratratando la rinitis o la rinoconjuntivitis, ¿no? Y es el concepto de vía aérea única, ¿no? O enfermedad respiratoria alérgica, porque al final, y existe mucha evidencia, pues se ha hablado que, y como también se ha comentado previamente en el estudio MAGIC, etcétera, pero también la guía ARIA o también la guía británica, se mejora
tratando la rinitis se mejora también el asma, ¿no? O sea, es muy importante tratar de forma adecuada, pero no solamente tratar, sino diagnosticar de forma adecuada la rinitis alérgica, ¿no? Es decir, habría que evaluar esos alérgenos que se comentaban previamente, que pudieran ser perennes, digamos que están durante todo el año, también realizar medidas de evitación adecuada, como comentaba antes Cecilia, también pues hay veces que nos quedamos cortos con el tratamiento y hay que evaluar preferiblemente a las 2-4 semanas de pautar el tratamiento, si ese tratamiento está siendo adecuado y además si lo está realizando el paciente de forma adecuada, porque también la técnica de inhalación en cuanto al spray nasal también es importante, y evaluar pues también, ya digo, pues síntomas bronquiales, ¿no? Es decir, que como se comentaba antes, un tratamiento inadecuado puede hacer una progresión hacia vía aérea inferior. Y es que aproximadamente la mitad de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma o pueden tener asma, e incluso pues al revés también, pues como se comentaba antes, puede que hasta el 90% de los pacientes con pues asma tengan una rinitis asociada. Es muy importante tratar la rinitis porque bueno, pues se pueden correlacionar. Realmente se ha comentado antes en los diferentes estudios que se han realizado tanto en SENFIC como en SEPAR y en SEAIC, y bueno, pues sobre todo que la rinitis agrava el asma, agrava y empeora el control del asma si no se trata de forma adecuada, y además afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios de derivación, digamos, que yo creo que pudieran ser de interés y que pueden pues, ser o servir en un momento dado, ¿no? Pues yo en concreto pienso que habría como tres grandes patas, ¿no? Por una parte, la evaluación del paciente, la evaluación ya sea, por supuesto, a nivel de primaria, pues los síntomas cardinales, congestión nasal, estornudos, moqueo, y bueno, pues también el picor nasal, la rinoscopia, hacer una rinoscopia de forma adecuada, y también antecedentes, es decir, este paciente o esta paciente ha utilizado previamente tratamientos, ¿qué tratamientos ha utilizado? ¿Le han servido? Además, ¿se expone a algún alérgeno que pueda empeorar sus síntomas y que pueda empeorar también su, digamos, patología? ¿Es estacional? Ya pasaríamos a la otra pata, que sería el patrón, pues, o más bien es algo crónico, ¿no? Es decir, también, por supuesto, preguntarle por su ocupación, ¿no? Que hay muchas veces por la rapidez pues queda un poco desconocida, pero es muy importante preguntarle a qué se dedica el paciente o si tiene alguna exposición, pues algún hobby que pueda determinar pues una rinitis, ya sea alérgica o no alérgica, ¿no? Y luego también tener en cuenta esos signos que pueden ser signos de alarma, es decir, una rinitis de una sola fosa nasal, una rinitis persistente que además afecta muchísimo a la calidad de vida y que tiene dolor perinasal o digamos en senos o paranasales, realmente sería un criterio de derivación importante, y la pérdida de olfato, que se ha puesto un poco de moda en la época en la que estamos ahora mismo, lamentablemente, ¿no? O sea, un poco pues puede ser un signo realmente más bien de pues rinitis de origen vírico. Es decir, habría como tres grandes patas dentro de los criterios de derivación. Por una parte estaría la evaluación, es decir, una adecuada historia clínica y una exploración física completa, que
realmente le afecte a la calidad de vida y que no consiga controlarse con el tratamiento adecuado, o incluso escalando el tratamiento no se consiga tratar de forma adecuada, que el patrón sugiera un patrón estacional, o incluso hay algún paciente que sea realizado previamente pruebas en algún centro y que han salido negativas, pero que aún así continúa siendo un patrón estacional, o bien al revés, que sea un patrón crónico que le ocurra a la exposición en su centro de trabajo o al realizar alguna actividad, y sobre todo los síntomas de alarma, ¿no? Es decir, yo diría que un mal control de síntomas y una pérdida de calidad de vida es lo que más alarma al paciente, y que además, si no se trata, como comentaba antes Cecilia, también Jesús, puede ser adecuado la derivación, ¿no? ¿Y se deben suspender los fármacos antes de derivar? Esta es la eterna pregunta, ¿no? Realmente muchas veces el paciente acude al hospital a que le hagan las pruebas de la alergia. Realmente es cierto que el paciente va a que se le hagan las pruebas de la alergia, pero también se le pregunta al paciente por indagar a ver si hay alguna causa detrás de ello. Es decir, que realmente lo que nosotros indicamos o solemos indicar es que sería preferible efectivamente suspender el tratamiento antihistamínico entre 5, 7, 10 días antes de acudir a la consulta, y que además la eterna pregunta, ¿y el corticoide se debe suspender o no se debe suspender? Bueno, yo le digo muchas veces a los pacientes que el corticoide en sí, si está muy afectado, si tiene mucha congestión, etcétera, no hace falta suspenderlo. Es cierto que hay veces que si se hace una citología de exudado nasal podría alterar un poco el resultado, pero para las pruebas de la alergia, para las pruebas cutáneas y para la IgE específica no afectaría en principio el uso de corticoides, ¿no? Por otra parte, ya lo ha comentado antes Cecilia, pero bueno, este algoritmo yo creo que es muy interesante, muy importante, que viene reflejado también en la guía GEMA que se presentó el 5 de mayo, la 5.0, viene a reflejar también un poco las tres patas. Es decir, es muy importante la evaluación, por otra parte el patrón estacional, pero también la cronicidad, es decir, en aquella rinitis que aunque sea leve, puede pasar a moderada grave, y que le afecta mucho la calidad de vida, evaluar al paciente en 2-4 semanas. Hay veces que esas 2-4 semanas se hacen muy largas para los pacientes o para algún paciente, ¿no? Con lo cual hay veces que, aunque es cierto que se ponga el patrón de 2-4 semanas, obviamente hay que individualizar para cada paciente según la afectación de la calidad de vida, por supuesto. Y el escalón de tratamiento para la moderada grave está puesto también en la guía GEMA 5.0, como se ve y como sabéis, la fluticasona acelastina como tratamiento de combinación, como primer tratamiento, porque los pacientes cuentan que no solamente se alivian muy rápidamente de síntomas, que realmente hay gente que utiliza el descongestionante o el descongestivo nasal como primera opción, porque hay veces que es lo que primero le dan o le pueden dar en un momento dado, pero que realmente existe este tratamiento que alivia muy rápidamente y que además no solamente alivia, sino que es que trata la inflamación, cosa que el descongestivo nasal puede producir un efecto rebote, ¿no? Lo cual eso es muy importante, ¿no? No voy a incidir mucho en la escala visual analógica, pero básicamente, como comentaba Cecilia, en la escala visual analógica mayor de 5, indicaría, y además que sea alérgica, realmente se debe evaluar un tratamiento más intensivo, ¿no? Tratamiento más intensivo que
aunque en este gráfico es de 2017, en la guía GEMA 5.0, como sabéis, incluso la inmunoterapia se considera desde los escalones leves porque podrían prevenir. Pero bueno, pues en este sentido, realmente la rinitis alérgica, como se demostró digamos, en este estudio, que se hizo también en el ámbito de atención primaria, pero que también se evaluó en especializada, la rinitis alérgica puede afectar a la calidad de vida tanto o más como otras enfermedades crónicas, como puede ser la depresión, como puede ser la hipertensión arterial no controlada o la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, afecta mucho la calidad de vida la rinitis alérgica y tiene un impacto muy importante, como comentaba también Cecilia, a nivel económico, ¿no? O sea que, como se demostró en el estudio Ferien, bueno, pues muy rápidamente, porque realmente probablemente no sea el objeto, pero que la evaluación de la obstrucción nasal, tanto a nivel, digamos, de atención primaria como bueno, pues también de especializada, debería empezar siempre, además de preguntar al paciente, mirando al paciente, explorando al paciente por una rinoscopia anterior, que es fundamental, clasificando al paciente clínicamente por la, digamos, la clasificación ARIA, que es la que hemos visto, y también de la guía ARIA, y la escala visual analógica y la escala de Level, que muy rápidamente veremos en la siguiente diapositiva, se utiliza más bien en el ámbito de ensayos clínicos para evaluar o realizar una gradación o un score de síntomas y de gravedad, pero también se puede utilizar a nivel del ámbito de especializada y también en atención primaria el flujo inspiratorio nasal y habitualmente más en el ámbito de la especializada, pues la rinomanometría, ya sea la anterior activa o la rinomanometría acústica, que evalúan con la provocación nasal y también a nivel basal sin provocación nasal cómo son los síntomas cardinales de los estornudos, de picor nasal, de rinorrea, de obstrucción nasal. Y se considera positivo en una regla mnemotécnica, al igual que la escala visual analógica, el valor de 5, ¿no? El valor de 5 se consideraría positivo. A nivel de la evaluación dentro de las consultas de alergia, pues se evaluaría mediante prick test. Es cierto que con el tema de la pandemia ha habido un momento en el cual los prick test realmente han sido circunstanciales y prácticamente no se han hecho, y se ha hecho más, como comentaba Cecilia antes, IG específica, y existen, como bien sabéis, los alérgenos perennes, que serían los que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla, y los estacionales, ¿no? Pero que realmente muchas veces hay una polisensibilización, ¿no? Y precisamente por la polisensibilización y por aquellos pacientes en los cuales tienen síntomas estacionales que se repiten año tras año, la provocación nasal específica es otro de los criterios para derivar al paciente de atención primaria a las consultas de alergia, ¿no? Al ámbito hospitalario, porque evalúa no solamente el posible alérgeno que le puede estar causando esa rinitis, ya sea alérgica sistémica con prueba cutánea y con IG específica, pero hay veces que incluso teniendo pruebas negativas se puede demostrar por la provocación nasal específica que existe una rinitis alérgica local que mejora también con los tratamientos que hemos dicho antes, ¿no? Así como también, como comentaba antes Jesús, también para las provocaciones en ocasiones con fármacos. No es objeto de la charla, pero existe una serie de también contraindicaciones para la provocación nasal específica, que no me voy a detener en cada una, pero básicamente es importante que no se debe hacer, por supuesto, si tiene síntomas el paciente. ¿Qué tratamiento elijo? Realmente Jean Bousquet en
en el trabajo o digamos, como padre realmente de la guía ARIA, como también ha desarrollado también una aplicación móvil, pues que bueno, pues es el proyecto Mac vía ARIA, que es muy útil realmente para cuantificar aquellos síntomas que tienen los pacientes, pero también para determinar cuál puede ser un tratamiento adecuado para los pacientes, y en concreto pues en este trabajo se comenta que la combinación de fluticasona propionato con acelastina en un único digamos, dispositivo es más eficaz, como veremos, que la monoterapia con, bueno, pues, con ya sea corticoide o con antihistamínico, ¿no? No me voy a detener, pero básicamente este otro trabajo pues comenta un poco lo mismo en cuanto a la escala visual y en cuanto al digamos, los escalones de tratamiento, ¿no? Realmente muchas veces lo que indica un escalón de tratamiento o una escala visual analógica mayor, es decir, peor control o peores síntomas del paciente, pues es cómo lo está pasando el paciente, ¿no? Y en ese caso, en el caso de una molestia importante y que afecta mucho a la calidad de vida, en este caso la fluticasona propionato más acelastina en un único dispositivo es más eficaz, ¿no? Como también se demuestra en diferentes estudios, y además, por ejemplo, en esta encuesta realizada a más de 700 pacientes en Reino Unido, se vio, bueno, pues que el antihistamínico oral estaba utilizado por un alto porcentaje de pacientes, que llegaba o superaba el 80% de pacientes, que el corticoide intranasal lo utilizaban también bastantes, pero menos pacientes, y que más o sea, 7 de cada 10 pacientes utilizaban diferentes medicamentos, ¿no? Pues qué mejor que tener un único dispositivo para tratar todo, ¿no? En este caso, no solamente un único dispositivo, sino que además es que el efecto clínicamente relevante se observa mucho antes, más de 10 veces antes que utilizar por separado dos medicamentos, como pueden ser la fluticasona y la loratadina, como se vio en este estudio, pero que además, ya digo, el efecto de la acelastina fluticasona se veía, como también comentaba antes Cecilia, muy rápidamente su efecto clínico, ¿no? Si nos paramos a pensar en síntomas oculares, porque es que un alto porcentaje de pacientes no solamente tiene asma asociado a rinitis, sino que tiene también conjuntivitis, tiene síntomas oculares, pues también se veía que la fluticasona acelastina, la combinación en un único dispositivo, tiene un efecto de acción muy rápido para este tipo de pacientes. Por tanto, dentro de los diferentes digamos, escalas, ya sea de síntomas, tanto a nivel nasal como ocular, como la escala visual analógica, tiene un inicio de acción muy rápido, además clínicamente relevante y bueno, pues una eficacia clínica importante. Realmente lo mismo que se ve reflejado aquí, es decir, el inicio de acción en concreto de un antihistamínico vía oral, cualquiera que sea, suele ser por lo menos el inicio en unos 60 minutos. Si tenemos una combinación que es acelastina fluticasona, que no solamente tiene una eficacia clínica relevante, muy rápida, sino que además tiene un inicio de acción muy rápido, bueno, pues incluso más rápido que uso de corticoide por separado con antihistamínico separado, pues mucho mejor, ¿no? Por tanto, ¿qué aportaría o qué aporta realmente, según la evidencia, la acelastina fluticasona en un único dispositivo? Pues un alivio rápido, que además, ya digo, que existe una aplicación móvil que es muy accesible a los pacientes, que es Allergy Diary o Diario de la Alergia, que ya se ha traducido también al castellano. Pues podemos controlar qué síntomas tiene el paciente puede darse cuenta qué síntomas tiene y qué uso de medicación tiene, y que además bueno, pues alivian muy rápidamente. Como conclusiones, para terminar muy rápido, las tres patas de la derivación: por una parte, de la evaluación, importante, muy importante, por supuesto, a nivel de atención primaria, pero también muy importante revisar, porque hay veces que al paciente se le puede haber olvidado algo
algo en un momento, y para eso también las aplicaciones móviles ayudan a concienciar a la población qué síntomas tiene y cómo están, decontrolados, pero también qué patrón tiene, si es estacional o no, los síntomas de alarma, si es unilateral, si además es persistente, si le duele o pérdida de olfato, y también el concepto de enfermedad respiratoria alérgica, que si no tratamos la rinitis en un paciente con asma, estamos infratratando al paciente, pero que además hay que acordarse también que un alto porcentaje tiene síntomas oculares. Muchísimas gracias y bueno, pues aquí está mi email y también mi cuenta de Twitter por si tenéis cualquier comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Darío. Bueno, excelente revisión. Bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas. Como hemos empezado un poquito más tarde, todavía tenemos un ratito para ellas. Y bueno, Cecilia, a ver, tengo por aquí también una de las preguntas que ha entrado. Es que, bueno, los dos, además, habéis hablado de la escala visual analógica, pero, y dado los algoritmos que habéis puesto, es muy importante, ¿no?, para utilizarla precisamente para ver por dónde tienes que tratar y con qué intensidad a los pacientes, ¿no? Pero, Cecilia, ¿se utiliza en atención primaria mucho la escala visual analógica? No. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. No se utiliza. Se utiliza más que nada los síntomas, pero la verdad que al menos en donde yo trabajo no la he utilizado prácticamente nunca. Sí que sería interesante, pero por eso, para ajustar el tratamiento y sobre todo de cara a que el paciente banaliza los síntomas. Como es un paciente que no comenta síntomas hasta que se indaga sobre ellos, entonces el paciente parece como que no que se encuentra estable, llamémosle de alguna manera, cuando en realidad está maltratado, llamémosle, porque no le preguntamos bien por los síntomas. Sí, además es muy fácil de usar, ¿verdad? Darío, ¿vosotros la utilizáis? Pues desde el punto de vista y siendo realista, en la clínica diaria es cierto lo mismo que dice Cecilia, nos atenemos a qué síntomas tiene el paciente y cómo le afecta la calidad de vida. Al final, aquellos síntomas o aquellos pacientes que comentan que tienen síntomas que les resultan molestos, realmente sobrepasan el 5. Es decir, quiere decir que al final es una inferencia, es cierto que es algo subjetivo, ¿vale? Pero que realmente como tal, igual que es cierto que en el asma se debiera en todo paciente hacer, en mi opinión, utilizar escalas validadas para el control de síntomas, sería muy interesante que todo el mundo utilizara una escala la misma, y en este caso la escala visual analógica, para, ver el propio paciente. Incluso dentro de las aplicaciones móviles, el propio paciente puede poner, en concreto en el diario de la alergia, se encuentra esta escala y el propio paciente se da cuenta cómo está, ¿no? Y nosotros lo podemos ver. Bueno, pues os animamos a utilizarla. Bien, Darío, una pregunta muy concreta que nos ha llegado y pregunta esta compañera. Con el confinamiento por el coronavirus, hay pacientes que han interrumpido la inmunoterapia. ¿Se debe reiniciar la pauta desde el principio? Pues una pregunta que también desde la Sociedad Española de Alergia obviamente nos hemos planteado, porque nos están llegando pacientes desde atención primaria con esa pregunta. Realmente las indicaciones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica son que si han pasado menos de 8 semanas desde que se puso la última dosis, no habría que ajustar dosis, ¿vale? Es decir, se podría poner, si el paciente no ha tenido síntomas previamente con la inmunoterapia, se podría poner la última dosis. En caso de que hayan pasado más de 8 semanas, lo que sí que recomendamos al paciente, y de hecho también nos ha llegado alguna pregunta tanto de algún compañero como también incluso de enfermería, que muchas veces son las que se encuentran con la duda con el paciente y tal, y realmente lo que sí que recomendamos en ese tipo de casos es consultar con nosotros. Nosotros en concreto solemos poner un teléfono de consulta que si no estoy yo, está un compañero o compañera
que puede pues atender a la duda. En concreto me refiero al Ramón y Cajal en nuestro servicio. Incluso, bueno, pues también algún paciente nos ha consultado al email corporativo del propio servicio, o algún compañero también de atención primaria, en el cual desde un punto de vista diferido, porque hay veces que lo más rápido y lo más eficaz es el teléfono en caso de que no se pueda hacer presencial por motivos obvios, pero hay veces que la comunicación diferida en este sentido pues también puede ser eficaz. Pero a efectos prácticos, en menos de 8 semanas, en principio, si no ha tenido problemas previamente, se podría poner. Reiniciar o no, pues en este momento, si han pasado más de 8 semanas, en mi opinión, realmente, como estamos en periodo de polinización máxima, que está habiendo pues unos niveles, en concreto en Madrid, yo hablo de Madrid, que es lo que conozco, en este momento, pues de gramíneas está habiendo hasta 4 o 5 veces más que el año pasado, o ha habido un pico entre el 20-25 de mayo que llega hasta 5 veces más, y en cuanto a olivo incluso hasta unas 6 veces más en ese periodo, ¿no? Con lo cual, el reiniciar una vacuna, pues habría que, por supuesto, ya digo, habría que individualizar, o sea, no se puede generalizar, y siempre es importante, a mí siempre que me preguntan esta duda, digo, pero bueno, pues a lo que se está vacunando es algo que está polinizando ahora, es algo que poliniza como la arizónica de enero a marzo, o sea, que habría que individualizar, o sea, no hay... con lo cual, es importante en ese sentido preguntar, ¿no? A ver, Darío, vamos a hacer algunas preguntas rápidas y unas respuestas también rápidas. Bueno, ahora que ha salido el coronavirus, no me resisto a preguntarte por la anosmia, porque la anosmia no solamente es por el coronavirus, ¿no? Alguna rinitis la producen, ¿no? Y a veces es importante. Eso es. Realmente, es una pregunta que realmente pues está ahí porque es de dominio público, que la pérdida de olfato, ¿no? Escuchando a los expertos que se dedican al olfato, realmente la pérdida total de olfato es poco frecuente, pero es decir, que sería la anosmia, sería más bien, según dice la gente muy experta en olfato, sería más bien hiposmia, ¿no? O sea, una pérdida de olfato que puede ser en mayor o menor grado, pero que se suele suceder, y perdón por extenderme, suele suceder más por infecciones víricas, ¿no? Pero no solamente el coronavirus, que es lo que en este momento pues lamentablemente nos ocupa, pero que también adenovirus, otro tipo de virus, pues también pueden causar esa pérdida de olfato por un mecanismo de afectación del bulbo olfatorio, y que puede ser un signo y sobre todo pues más de sobre todo infección vírica que de pues alergia o rinitis alérgica, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta que, bueno, pues te la voy a hacer a ti, Darío, a ver, porque nos preguntan en embarazadas en concreto, ¿no? ¿Qué tratamiento deberíamos recomendar en las embarazadas en cuanto a su rinitis y cuáles nunca deberían utilizar? Bueno, pues la pregunta se responde, también depende de qué trimestre de embarazo estemos, ¿no? O sea, habitualmente se recomienda siempre en el primer trimestre de embarazo, en la medida de lo posible, no utilizar tratamiento. Es cierto que algunos antihistamínicos tipo cetiricina, tipo loratadina, sí que estarían indicados en pacientes embarazadas con rinitis, pero en concreto, ya digo, pues sobre todo cetiricina, loratadina. Es cierto que, por ejemplo, en cuanto al asma, se ha visto que la budesonida, que probablemente porque lleva más recorrido, sería el tratamiento corticoideo indicado en ese tipo de pacientes, es decir, pero claro, o sea, un poco ateniéndonos a recomendaciones,
loratadina, cetiricina fundamentalmente, y la budesonida en caso pues, estrictamente necesario y preferiblemente pues, durante el menor tiempo posible. Esa era la segunda parte de la pregunta, también en cuanto al asma. Y efectivamente, en cuanto al asma, lo que tampoco se recomienda, sobre todo al final del embarazo, es utilizar broncodilatadores de rescate, porque pueden retrasar un poco el trabajo del parto. Pero el resto del tratamiento, los corticoides, especialmente la budesonida, pues se pueden utilizar, ¿no? A ver, Cecilia, también hay una pregunta en cuanto a la derivación, ¿no? A las consultas de alergología, ¿no? Y bueno, y esto ya también podemos entrar en la parte, ¿no? de derivaciones y efectivamente cómo van a cambiar las derivaciones, ¿no? En este momento, ¿no? ¿Vosotros tenéis mucha facilidad para derivar a los pacientes a los servicios de alergia? Vale. Nosotros en Baleares teníamos un problema anteriormente que hasta hace un año y medio no teníamos alergólogo de referencia en Baleares. Entonces, a raíz de que no teníamos alergólogo, lo llevaba mucho otorrino. Otorrino tiene una consulta específica de rinitis alérgica. Ahora, ¿no? En contexto de que sí tenemos, por suerte, alergólogo, sí que podemos derivarlo. Sí que es verdad que siendo una alergóloga para todas las Baleares, es bastante larga la lista de espera. Pero bueno, teniendo en cuenta que también tiramos un poco de los servicios de otorrino, no llega, ¿no? No suele ser tanto. Muy bien. Y hay otra pregunta en cuanto a pues te la hago también si quieres a ti, Cecilia, porque esto de aplicar un fármaco tópico nasal, bueno, hemos hablado de ellos y de las bondades, ¿no? De la fluticasona y acelastina, pero tiene su cosa, ¿no? O sea, hay que aplicarlo adecuadamente, ¿no? Porque si no, igual no conseguimos el efecto que queremos. En general es importante, bueno, además de la adherencia, la buena, ¿no? Cómo se utiliza el fármaco, tanto como esto como con los inhaladores, que esto, bueno, tú eres más experto que yo todavía, pero si se utiliza mal el fármaco, sí que es verdad que puede producir efectos secundarios, además de que disminuye, ¿no? La efectividad. Bien, entonces, y entrando en la nueva normalidad, Darío, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Porque, bueno, pues ahora mismo bueno, pues, ya se han habilitado las consultas en muchos hospitales, pero llevamos mucho retraso, ¿no? Entonces, nosotros, por lo menos en nuestro hospital de referencia y en otras zonas de Madrid, así que yo conozca, tenemos la e-consulta, que ya la teníamos antes y que ahora la estamos utilizando mucho precisamente porque, bueno, da un acceso rápido, ¿no? Pero quizás se va a quedar muy corta, ¿no? Si las cosas van a cambiar y la atención a los pacientes también puede cambiar, ¿no? ¿Qué opinas? En cuanto a esto, tú que además eres experto en nuevas tecnologías, yo creo que habría que incorporar nuevas cosas, ¿no? Efectivamente, yo creo, me parece una pregunta que además viene al caso porque es que vale, yo creo que para la alergología y para otros ámbitos también de la medicina en general, ¿no? En general se está imponiendo seguramente por obligación, pero también se ha visto que ahorra tiempos en cuanto a desplazamiento de algunos pacientes. Obviamente no todos los pacientes van a ser candidatos a una llamada, ya sea vía telefónica o ya sea por telellamada o incluso pues la e-consulta. O sea, no todos los pacientes probablemente se puedan resolver porque las pruebas son necesariamente presenciales por el momento. O sea, obviamente, pero que habrá un modelo, yo creo que habrá cambios, ¿no? Habrá cambios sobre todo en la estructura de las propias agendas, ¿no? O sea, que habrá pacientes que se filtren previamente, pues porque precisamente no se lleguen a controlar de forma adecuada o que se pretenda determinar efectivamente cuál es el mejor tratamiento que pueda tratar pues su rinitis, pero también evitar futuro desarrollo de asma, el uso cada vez más yo creo que es muy interesante y yo soy un fiel defensor de las aplicaciones móviles y bueno, pues tengo instalada el diario de la alergia también y creo que es no para todos los pacientes, porque obviamente no todo el mundo está
o sea, requiere un cierto entrenamiento para los profesionales, pero también para los pacientes y un cierto cumplimiento también, no solamente del tratamiento, sino además del uso de la aplicación, que no todo el mundo pues es, digamos, apto como para ir rellenando diariamente qué es lo que tiene, como cuando se le dan la cartilla de síntomas que no todo el mundo la llega a controlar, ¿no? Pero yo creo que efectivamente se van a imponer modelos que pueden mejorar el control del paciente y además mejorar el conocimiento de los síntomas porque precisamente le van a permitir, oye, pues determinar mejor qué le ocurre, darse cuenta de síntomas al propio paciente como la pérdida de olfato, por ejemplo, y bueno, yo creo que en definitiva va a cambiar el modelo, está claro. Y otra cuestión que nos hacen, has comentado rápidamente que efectivamente ha habido un pico ahora recientemente, pero que, bueno, pues ¿por qué antes de esta situación no hemos visto a muchos pacientes que efectivamente siempre han tenido rinitis y, bueno, pues no han hecho muchas llamadas, porque, bueno, es difícil acercarse al centro de salud, no han hecho muchas llamadas precisamente solicitando fármacos para la rinitis y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que el pico se ha presentado bruscamente hace poco o es que no han venido por miedo? Yo creo que básicamente el confinamiento ha hecho primero que las personas se expongan menos a agentes ambientales en general y en particular a los pólenes que había, pues realmente el confinamiento empezó cuando todavía quedaba pico del polen de arizónica en muchas partes de España, ¿no? De tal forma que algún paciente sí te contaba en esos días previos al confinamiento que tenía algo de síntomas, pero claro, luego se recluyó y eso es habitual en las consultas, o sea, en las consultas telefónicas que estamos haciendo a diario, ¿no? Oye, pues desde que salgo a pasear, pues no solamente se junta que se expone más, además, a pesar de usar mascarilla, etcétera, pero también está en que los niveles han llegado un poco más tarde a un pico más importante. O sea, se juntan ambas cosas, ¿no? Es decir, también ha habido menos periodo de lo que se llama de priming o cebamiento a nivel de la mucosa nasal, es decir, en determinados pacientes también que son polisensibilizados y que tienen síntomas, ya sea por arizónica y gramíneas, por ejemplo, pues empezaban a tener esa inflamación nasal a final de marzo y eso hacía que esa mucosa nasal más sensible, si luego se exponían al polen de gramíneas o de plátano de sombra, pues hacía que tuviera una respuesta más importante, ¿no? Con lo cual se junta todo. Confinamiento, menos síntomas, salir, más síntomas, pero aparte más niveles. Bueno, menos mal que durante el confinamiento por lo menos no ha habido demasiados síntomas. Bueno, veo que vosotros hacéis con... Perdón que interrumpa, menos síntomas de origen polínico, pero claro, en los pacientes con ácaros que se encuentran dentro del interior o los pacientes que tienen alergia a alérgenos de interior, sí que se ha visto más síntomas, ¿no? O sea que... Pero vamos. Muy bien, bueno, y veo que vosotros estáis haciendo también mucha consulta telefónica, ¿no? Como nosotros, y bueno, esto sí, ciertamente formará parte de la nueva normalidad. Bueno, no me quiero extender más, hemos empezado un poquito tarde y por eso me he alargado un poco con las preguntas también. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Darío, habéis hecho unas excelentes exposiciones. Gracias a todos vosotros por estar ahí, ya, bueno, va a ser hora de cenar, incluso un poco tarde, ¿no? Por supuesto, también quiero agradecer pues, a Senfic, ¿no? Estos programas de formación que hacen a distancia, ¿no? Porque ahora mismo las cosas son como son, ¿no? No hay más remedios que hacerlo. Y bueno, pues por supuesto, también quiero agradecer a Mylan su patrocinio no condicionado, porque bueno, pues gracias a ellos podemos realizar estas actividades y además en concreto con nosotros, Cecilia lo ha mostrado, ya han hecho unas cuantas cosas que yo creo que son de mucho interés y que seguro que han llegado a vuestras consultas antes del confinamiento, ¿no? Precisamente porque bueno, pues la rinitis alérgica es algo que está presente en nuestro día a día, en nuestras consultas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.